Bueno, hoy volvemos a presentar a la misma paciente que se presentó en el Ateneo el miércoles. Para recordar un poco el caso, se trata de una paciente de sexo femenino de 36 años, que no tiene factores de riesgo, tampoco tiene antecedentes cardiovasculares. Como otros antecedentes, tuvo un embarazo por cesárea hace ahora 11 días, 12 días. Durante todo el embarazo no hubo ningún tipo de complicación. Sí refería, digamos, cierta disnea en el último mes, 2 meses, que esta disnea se acentúa bastante en el postparto, llegando a una disnea en clase funcional 3-4, asociado a episodios presincopales ante esfuerzos mínimos. Ese es el motivo por el cual consulta en este centro. Habíamos visto esta radiografía de tórax, los vitales al ingreso que habían sido de 120-80 la TA, con una frecuencia cardíaca de 120, saturando 89 el ambiente, taquineica 26 respiraciones por minuto. No tenía edemas en miembros inferiores, sin soplos y un laboratorio con hemoglobina de 13, función renal conservada, calemia 3,7, BNP 3200 y troponinas de 29. Habíamos visto este electrocardiograma del ingreso de esta internación, que era diferente a los electrocardiogramas previos de ella. Teníamos este del año 2017 y uno muy similar que se ha hecho en el prequirúrgico de la cesárea. Acá no sé si lo pasaron el otro día, buena función izquierda y el ventrículo derecho un poco distendido. ¿La tenés otra imagen en ese? Sí. Que corto, alguna cosa de eso. No. Hay un eje corto. Ahí está el eje corto del ventrículo izquierdo que se contrae bien. Un 4 cajas. Lo que decía César, ¿no? En el eje corto no tiene mucha ganancia el eco, pero se ve el aplanamiento septal. Ahí se ve la dilatación de la arteria pulmonar. Ese es un eje subcostal que se ve los grandes vasos, ¿no? La dilatación, algo de dilatación derecha, dilatación de la vena cava inferior, ahí se ve que está dilatada y algo distendida. Ahí colapsa la vena cava inferior en este plano. Bueno, acá más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, ahí tiene una ictus tricuspidia central. Y después otra cosa, aplanamiento septal, como dice César, acá se ve también el movimiento septal del subcostal. Dilatación derecha, dilatación de la arteria pulmonar, como vimos antes. Y la cava colapsada, ¿no? Y una ictus tricuspidia central. ¿Y se ve la presión pulmonar que midió el eco, por lo menos el eco? No quedó grabado, pero no quedó grabado. Le midieron, Luciano le midió 71, creo. 71, Luciano. ¿Este es el eco de ahora? No. El primero. ¿Por qué alguien comentó que tenía 23 milímetros de vena cava en algún momento? Y yo no lo... A ver. En este tenía dilatación. Lo que pasa es que ahí... El otro día alguien dijo... A ver, ahí ese... ¿Cuánto tiene eso? ¿Cuánto te parece con lo que tiene? 1,8. 1,7, 1,8, sí, eso tiene. Más o menos. Ahora está polarizada. No. ¿Tiene más o menos? Está igual que ahora. De hoy todavía no tiene. Pero una pregunta. En el eco que mostraron antes, ¿las dos cavas son iguales o una es distinta que la otra? Este es el eco de que... El mismo eco que mostramos. El mismo eco de recién. El de recién. El de recién. Alguien comentó que tenía en un momento dado 23 milímetros. A mí me quedó ese comentario del doctor Creo que había Lillo. una medición de Iván, ¿no? ¿Cómo? Me parece que hay una medición de Iván. Ok. Ahí se ve bien la cava, ¿no? No, está perfecto. Pero lo que me pregunto es si lo me pareció que alguien dijo, sí, tenía 23 milímetros. A ver, ¿hay un informe del eco de eso o no? O 21. Sí, debe estar. Bueno, está bien, no, está bien. Ahí por lo menos la visión. No, está perfecta. No, la pregunta es ¿cuánto pasó entre un eco y el otro? Que es el mismo eco. Este es el mismo. Ah, es el mismo estudio. Primero. Bueno, listo, no tiene esa de la cava y se acabó, ya está. Sí. Disculpame, secretaria, así, tal. Le hemos hecho una angio-TC al ingreso con la sospecha de TEP, que resulta negativo. Y se hizo además un centellograma BQ. Lo que informa el centellograma es un defecto ventilatorio en el segmento superior del lóbulo superior izquierdo, de menor extensión y severidad de lo observado en el estudio de perfusión. Y ellos lo que ven es que tiene defectos perfusivos,
y que podrían corresponder a embolia pulmonar en primera instancia. ¿Qué significa primera instancia? No, lo que dicen ellos es que tiene efectos perfusivos y que como primer diferencial por ese patrón les parece que puede ser por embolia. ¿Admite alguna otra posibilidad que no se embolia eso? Al menos no lo especificaron. Perdón, Nacho, sí, adelante. Yo fui a Cámara Gama y hablé con dos médicas distintas, las dos médicas, la que informó el estudio primero no estaba, hablé con otra, informó lo mismo, ciega, sin saber lo que había informado, y después hablé con la que había informado por primera vez, quedamos en hacerle la ventilación para ver si había mismatch o no era mismatch, y la realidad es que para mí, y yo sin ser un experto, no veo y ellos decían que parece cierto, que hay una distribución heterogénea, no es homogéneo la distribución del parénquima en todos los pulmones. Hay unas zonas donde hay como un efecto triangular de base con el vértice hacia el ilio, que uno lo mira y dice, eso parece un TED. Pero la realidad es que todo hay como un parcheado y hay una cosa irregular en los dos pulmones que es bastante irregular y podría ser que es cierto que la perfusión periférica está toda difusamente disminuida. Pero una pregunta muy primitiva de mi parte, ¿no? ¿Esto admite una sola opción? ¿Esto es una típica embolia de pulmón? ¿O admite, mirá, que la verdad que no puedo confirmarlo? No, 100%. Ellos dicen que mismo que lo informó con el primer instancia, debe haber una segunda instancia. Eso primera instancia, o sea, como que hay, si uno pone primera, porque hay una segunda instancia. Pero no es típico. ellos dicen que les parece un trombolismo. Pero espera un poquitito. Y acá el mismo que informa tiene dudas, por eso te pone en primera instancia. O sea, desde ya que no es típico. Pero ojo que está todo el mundo escuchando. Entonces, espera un poquitito. Esto, yo escucho, primera instancia, Luciano que dice, mirá, si hay una primera instancia debe haber una segunda instancia. ¿Es concluyente o, mirá, yo en un contexto favorable digo esto es una embolia de pulmón? En otro contexto podría admitir otra cosa. Yo creo que en el 99% de los casos que se ve esto y con pacientes con clínica compatible es tromboembolismo de pulmón. Pero creo que hay un porcentaje raro de pacientes donde entran los pacientes con hipertensión arterial pulmonar que podrían tener otra cosa. Y está claro y está estudiado que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, el centellograma lo que tiene y se pide como primer estudio para identificar a los pacientes en clase funcional 4 por su sensibilidad. No por su especificidad. Muy bien. La verdad es que la pusiste justa, Rolo. Nacho. Entonces, de hecho, yo estuve revisando, porque cuando fui ahí fue muy interesante poder ir ahí y hablar de ese programa. Entonces, ellos me dicen, ¿qué quieres que informe? Así fue la frase, ¿qué quieres que me informe? Y yo le digo, no, yo quiero que me informe nada. Entonces, ¿por qué no revisamos? Y le pasé todos los pacientes del grupo 4 con centellograma y todos los pacientes con hipertensión arterial pulmonar para comparar y ver las diferencias entre uno y otro. Entonces, y ver qué es lo que nosotros vimos en los centellogramas. Dos cosas. La primera, vos dijiste, el 99% es cuando hay el cuadro clínico, pero esta tiene una tomografía negativa. Tema número 1. Yo creo que no tiene un tema. No, bueno, esperá, contaste el final. Ah, bueno, perdón. Segundo tema, Nacho. Vos comentaste, ¿qué querés que informe? Es una cosa particular, no es frecuente eso, ¿no? ¿Usted qué diría? Digo, ¿cómo que? A ver, Mariano, ¿qué querés que vos yo voy y te lo digo, Chile? Tiene la estrella óptica y no sé. No, lo que quise decir es que me parece a mí, diciéndome qué es lo que me dice. Bueno. Pero a mí me dice, ¿qué es lo que me dice? Digo, no sé, digo, quiero verlo justamente porque a mí me genera mucha duda también. Ok. Tercera pregunta. ¿Esto lo hicieron a ciegas o conociendo el resultado de la TC? Lo vieron. La perfusión a ciegas, las ciegas, la ventilación sabiendo todo. Ok. Excelente, adelante. Después de la angiotomografía y del centellograma se hizo un cateterismo derecho. Lo que informaba el cateterismo derecho basal era una aurícula derecha de 4, presiones pulmonares, sistólica de 66, media de 30, diastólica 42,
una enclavada de 5, volumen minuto de 3,7, índice cardíaco de 2,3, resistencias vasculares sistémicas de 2007, pulmonares de 790, y esto le da para 9,8 unidades de Woods. Después se hizo un test de vasorreactividad con óxido nítrico a 40 partes por millón. Lo que se ve es que tiene 3 de aurícula derecha, le bajan las presiones pulmonares a 42, 18, 26. La PCP se maneja en los mismos valores, pero sí le aumenta el volumen minuto a 5, un índice de 3,1, resistencias sistémicas de 1600, y las pulmonares caen de 790 a 320, y eso le da para 4 unidades de Woods. O sea que pasó de 8 dijiste unidades de Woods de entrada. Sí, ahí está Pato en el Zoom, no sé de si 9 quiere comentar algo. a 4, de 9 a 4. Sí, pasa de 9,8 a 4. 9,8, casi 10 a 4. Está el equipo de catéteres que hizo el estudio ahí en la nube. No, solamente comentar eso, que tuvimos que utilizar óxido nítrico con la ayuda de la gente de kinesiología y de anestesia, y tuvimos una respuesta positiva. La presión pulmonar media cayó de 42 milímetros de mercurio a 26. Son más de 10 milímetros de mercurio por debajo de 40 de media, sin disminuir el gasto cardíaco ni potensarse el paciente, así que la respuesta es positiva. Patricio, una pregunta. Respondedor. ¿Ustedes cuántos estudios de vasorreactividad pulmonar han hecho hasta ahora, desde que comenzó esta historia? ¿Cuántos estudios de vasorreactividad pulmonar hicieron en pacientes con hipertensión pulmonar? Más o menos. ¿100 estudios? ¿200? Más. Espera un poquito. ¿Desde cuándo? ¿Con óxido nítrico? Con óxido nítrico, muy pocos. Muy pocos, 2 o 3. Entre el año pasado y este año. ¿Con todos cuánto hicieron? Y con todos, la verdad que es muy difícil de decir, pero 200 estudios lo han hecho. A ver, está el doctor. acá Marcela me dice más de 200. Más de 200. Pregunta número 2. ¿Cuánto hicieron con nitrito, con óxido nítrico? Con óxido nítrico, 2. 2 casos. ¿Cuántas veces vieron que la hiperresistencia pulmonar cae de 10 unidades de Wood a 4? Muy pocas, la verdad que son muy poco el porcentaje de pacientes respondedores. Pero hay una duda, que nunca lo habían hecho con óxido nítrico y acá le metieron con todo. Claro, sí, acá estamos usando óxido nítrico, que es la droga más recomendada para hacer el estudio. Ustedes no podrían decir cuál es la respuesta habitual con óxido nítrico porque no tienen la experiencia, no habían hecho de esto. No tenemos experiencia previa. Doctor Vulcano. Los casos, por supuesto, no dan ningún dato estadístico, pero el hecho de usar óxido nítrico lo acaba de decir de forma muy clara Patricio White. El óxido nítrico es la droga por excelencia para hacer test de vasorreactividad. Por lo tanto, es esperable una respuesta siempre más contundente que la que estamos usando, la que usamos clásicamente nosotros, que fue con Hidrocross, que incluso son sucedáneos, no de las drogas recomendadas, sino utilizadas en el mundo, que es el óxido nítrico, la adenosina y el topoprotenol. Por lo tanto, yo creo que eso es una respuesta excepcional. Yo no recuerdo haber visto nunca una respuesta. Pero tampoco tiene mucha experiencia con óxido nítrico. Nunca hicimos experiencia con óxido nítrico, solamente tenemos los casos. Doctor Luz. Con Hidrocross tenemos una paciente que tuvo una respuesta así, que está con bloqueantes cálcicos con muy buena evolución. Está con bloqueantes cálcicos con Hidrocross. Pero el comentario que yo quería hacer es por resaltar la colaboración de la gente de kinesiología, que lo dijo Patricio, pero quiero como resaltar a la gente de kinesiología, la gente de anestesia, la predisposición para prestarnos el óxido nítrico, la gente de kinesio para armar todo el circuito y la gente de catéteres, de cómo se trabajó y lo espectacular que fue de ver cómo se respondió todo eso, y aparte con 20 partes por millón empezó a respirar y veíamos cómo bajaba la presión y cómo subía el volumen minuto. Fue impresionante. Cuando llegamos a 10 minutos, Una preguntita. Si uno habitualmente hace los test de vasorreactividad con una estrategia y
y acá se cambió rotundamente. ¿Cómo interpreta uno esto? ¿Entendés que digo? Si vos me decís, mira, la verdad que nosotros hacemos siempre lo mismo y esta respuesta es rarísima, no. Pero si vos me decís, mira, lo que pasa es que le di con un mazazo. Entonces la pregunta es esto una gran respuesta o es un resultado de una intervención a la cual no estamos habituados? No. Creo que es una respuesta infrecuente, que uno puede clínicamente tal vez especular por qué, pero el óxido nítrico creo que es un estándar de calidad en la hipertensión pulmonar. Cualquier centro de referencia de hipertensión pulmonar usa óxido nítrico y diría que en los centros de referencia de la salud tenemos así óxido nítrico es que lo miren mal. Es como que dicen que eso no es un salto. Pongámoslo entonces Para nosotros es un salto de calidad y que en la Argentina no lo hace nadie con óxido nítrico. Y que es la única indicación clase 1 de la vida. El milocross es 2B. Entonces la pregunta es la siguiente. Cuando nosotros habitualmente decíamos que no había efecto, realmente el efecto, a lo mejor no lo estábamos diciendo mejor. Y a veces a mí me dejaba muchas dudas. También es cierto que solamente el 5 y el 10% de los pacientes son respondedores a bloqueantes cálcicos. Entonces, estamos hablando de lo próximo. Ahí está. El doctor, espera, vamos a decir la pregunta. El doctor Mazón está preguntando cuál es la relación, si es que hay hechos estudios comparativos de óxido nítrico con el Ilopros. ¿Cuál es la gran diferencia? O sea, no se hace de rutina, si haces un estudio no se hace de rutina con el otro. ¿Está bien? Y aparte, no hay estudio porque el Ilopros es caro, cualquiera de las otras que usen es caro. Entonces, para poner para ellos en un momento digo, fue muy espectacular, en otro paciente que no anduvo, tenía el mundo ganas de hacer esa prueba para ver qué pasaba con uno y otro, pero no hay mucho de eso. ¿Cuál es la diferencia más importante con el Ilopros? Es no tanto en la efectividad, sino que no aumente el óxido nítrico. Vos te asegurás que el aumento del volumen minuto es genuino por aumento del gasto de la resistencia vascular periférica. Perfecto. Porque el Ilopros tiene efecto sistémico en la resistencia sistémica. El óxido nítrico no lo tiene. Entonces, la mayor diferencia está en ese momento, en ese punto. Porque con el Ilopros te puede llegar a aumentar el gasto, pero también por caída de la resistencia sistémica. Entonces, el óxido nítrico, al ser una vida media muy corta y solo respuesta a nivel del lecho pulmonar, vos te sacás del medio todo, tenés mucha más seguridad por la relación de la vida media y te sacás de cualquier duda de que la respuesta no sea por el árbol pulmonar. Pero cuando cae la resistencia siempre aumenta el volumen de minutos. Claro, pero aumenta el volumen de minutos porque caen las resistencias pulmonares. Y los pros baja las resistencias pulmonares, pero también baja el efecto sistémico. Eso tendría poco efecto. Bueno, tendría en realidad poco efecto, porque el volumen minuto va a depender básicamente del stock que se genera a nivel pulmonar. O sea que si no pasa volumen minuto a través del lecho pulmonar, no puede aumentar tampoco el lecho sistémico. O sea que lo que vos decís es correcto, pero no influye tanto en el resultado. Coincido en que la droga de elección, por lejos, es el óxido nítrico, es el patrón. vamos a preguntarle, a ver, a los técnicos. Una cosa más, lo que está validado. O sea, no es que uno utilice una droga porque... A ver, Marcela y Patricio, ¿qué tan complicado fue haber hecho este estudio? En realidad, complicado no fue para nada. Como son los primeros casos que hacemos con óxido nítrico, hubo que pedir asesoramiento a la gente que lo usa habitualmente, que es la gente de anestesia y la gente de kinesiología, que nos dio una mano también con el manejo del respirador. Porque esto se hace una dilución de partes por millón del óxido nítrico con oxígeno suministrado por el respirador. Pero una vez que, si tuviéramos manejo habitual de esto, la verdad que no es algo que tenga una complejidad que nos complique. No, igual no lo podemos hacer solo, ¿eh? Falta decirles que... Acá me pide Marcela que aclare también que es algo que hacemos con el equipo de anestesia, que es algo una actividad multidisciplinaria. De varios grupos. El doctor Mazón, como al pasar, preguntó, humildemente me parece, no, Walter, preguntó, ¿cuál es la relación entre una cosa y la otra? O sea, ¿alguien sabe que hizo las dos pruebas con óxido nítrico y con Ilopros
y más o menos la respuesta fue el doble, el triple, qué sé yo, algo que vincule una cosa con la otra, o nadie, o eso no está comunicado. No, no es algo de... Porque no se hace Ilopros. Porque en el mundo no hace Porque Ilopros. no se hace, básicamente no se hace. Perfecto. Esto nos genera un problema, porque hasta ahora hemos tomado decisiones sobre la base del Ilopros y ahora decimos que no sirve, porque tiene menos valor en cuanto a la... No decimos que no sirve. Bueno, decimos que nadie lo hace. En la Argentina hay muchos centros, en la Argentina hay muchos centros, dentro de ellos, gente con experiencia, con la Fundación Favaloro, lo hacen con el doctor. No es lo ideal, lo ideal es hacerlo con un genético. Pero digo, es mejor lo otro y uno permitiría tomar mejores decisiones con el óxido nítrico que con el otro. Absolutamente. Perfecto. Ahora, permítame decir una cosa, estamos discutiendo a la paciente, no estamos discutiendo el método, ¿no? Bueno, Pero eso dio positivo y pero Norberto, es un buen momento para analizar esto. Como parece algo que es nuevo, bueno, estamos discutiendo un poquito. Quisiera hacer, ya que me mencionaba la gente de kinesiología, quiero reconocer también la excelentísima predisposición que tuvo la gente de anestesia cuando yo fui a pedir el aparato para el la gente de anestesia con una predisposición absoluta, me dijo que contrario. ¿Por eso están ahora volviendo a la paciente, Norberto? ¿Perdón? Volviendo a la paciente, ¿puedo volver a preguntar algo? ¿Por qué habitualmente no lo piden y acá lo pidieron? El óxido nítrico. Bueno, porque es un método que empezamos a utilizar ahora porque... O sea que no es que se cambió por esta paciente. La idea es comenzar de ahora en más solo con esto. Yo creo que lo ideal sería eso, porque estaríamos en la punta de los estándares internacionales. Perfecto. O sea que no fue a propósito de un caso, No, ya se usó. pero hicieron un caso. Ya se usó, este es el segundo. Pero hay 200 casos que hicieron y la primera vez que lo hacen con el derecho es esta. La segunda. Es la tercera, la primera. Pero los últimos 3 hicieron con esto, entonces. Es la tercera. O sea que los últimos 3 casos hicieron con esto. Le contesto. Es la tercera vez que se intentó usar. La primera vez no pudimos por cuestiones técnicas porque había un problema con el cable y al final desistimos. La segunda vez tuvimos éxito y se hizo con óxido nítrico. Y esta vez, que fue el siguiente de la terapia, o sea, pretendemos que esto sea nuestro estándar de Y ahora está calidad. perfecto. Ahora me quedo, bueno, es importante para que todos sepamos, no tenemos idea. O sea que se cambió una estrategia por otra que nos permite estar a la punta de la cosa, que es óxido nítrico. Y aparte, lo que hablamos de hacer con la gente de Carentes es como escribir toda la estandarización y los pasos El protocolo de este estudio. O sea, ayer se sacó a toda la conexión para tener un registro fotográfico de cómo se hace la conexión para que no para Está claro. Bueno, yo quisiera poder decir, estandarizarlo. yo no sabía que de ahora en más se iba a hacer así, y me parece claro que entre todos sepamos esto y que es un avance de todo el grupo. Del grupo de los médicos, del grupo de los técnicos, del grupo de kinesiología y no sé qué. Bueno, ahora, adelante. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Cómo se interpreta este episodio en el contexto, este estudio en el contexto de esta paciente? ¿Se puede avanzar un poco más en qué es lo que le pasa a este mujer? Seropian quería hablar. Doctor Seropian. ¿Es Seropian? Sí, Seropian quería hablar. Vamos, Nacho. No, simplemente estaba haciendo una búsqueda a medida que iban hablando y encontré un trabajo muy chiquitito de 17 pacientes que compararon óxido nítrico contra Ilopros y que mostró similar eficacia y un poco más de respondedores, o sea, más test positivo con Ilopros, pero claramente coincido cuando decían que el gol estándar es el óxido nítrico, pero por la máscara y todo lo que implica el seteo no se usa tanto. O sea que no hay tanta diferencia, decían esta gente. No, son 17 pacientes de un estudio prospectivo que compararon las dos técnicas haciendo digamos, primero el óxido nítrico, la misma dosis, 40. Pero el otro todavía servía un poco. ¿Cómo, perdón? Perdón, era mejor el óxido. ¿Cuál era mejor? El óxido nítrico. No hay una cuestión de mejor o peor. Más respondedores con el Iloprost en este subestudio del Ovation, que es el estudio de prospectivo. Que haya más respondedores no significa que sea mejor. Perfecto. No significa que sean mejor o que sean peor. ¿Para qué hacemos un test? La pregunta es, ¿para qué hacemos un test de vasorreactividad? O sea, no hacemos el test de vasorreactividad para ver si tiene vasorreactividad o no. Los pacientes a los cuales se les hace un test de vasorreactividad, los pacientes que no tienen vasorreactividad no responden al tratamiento con bloqueo. ¿Okay?
incluso está contraindicado usar bloqueantes cálcicos. Los pacientes se pueden sincopar y no tienen se hipotensan. El técnico no tiene aumento de la Está diciendo, no interesa el grado de respuesta, sino el número de pacientes que respondieron. Déjeme terminar. Así sería. Entonces, los pacientes que responden, que tienen respuesta de vasoreactividad, son en ese grupo de pacientes están los verdaderos respondedores a bloqueantes cálcicos. ¿Qué es un paciente cuando es verdadero respondedor a bloqueantes cálcicos? Cuando uno le da bloqueantes cálcicos y prácticamente lleva a la casi normalización de su presión arterial. Es decir, un tipo que estaba en 45 va a 20, 25 de 20. Nacho, volvemos al tema central. No sirve para saber si tenemos que dar bloqueantes cálcicos o no. Mi Sí, pregunta sí, es lo siguiente. ¿Alcanza con el hilo-2? Porque en realidad se responden más con óxido nítrico, pero el número final de respondedores es el mismo. No alcanza. No entiendes, porque no importa si son respondedores o no. Lo que importa es, o sea, cuáles van a ser respondedores sostenidos en el tiempo. Entonces, con Ilopros pueden responder más porque aumenta el... ¿Pero esto para qué lo hacemos? Para saber si les podemos dar bloqueantes cálcicos o no. Entonces, para eso. Sí, pero yo esa respuesta la voy a ver en 6 meses. Porque algunos pacientes me puedan responder bloqueantes cálcicos. No importa, pero Nacho, no le interesa cuando va a dar la respuesta. Cuando nosotros hacemos la prueba y la prueba es positiva, vos le das bloqueantes cálcicos. Perfecto, entonces volvemos a hablar, no me interesa. Si lo que está diciendo acá Nacho dice, mira, el número de respondedores cuando veo con el propio como trigo nítrico, le vamos a terminar dando más respuesta. No, pero de esos respondedores, cuando usted los subió a 6 meses, ¿cuáles sean verdaderos respondedores? Pero ese ya es ¿Cuáles otro. no son verdaderos Pero respondedores? ahí estamos en otro número, ahí estamos en otra problemática. Walter, Sí. yo puedo tener pacientes que me responden todos. No, pero ahí ya es la tercera variante. Ya no es la relación, Por eso le estoy diciendo, sino que es la respuesta de cuáles son los verdaderos Puede respondedores. decir que el óxido nítrico pasa a ver a verdaderos respondedores con Que los bloqueantes cálcicos. El estándar es que los verdaderos respondedores son los pacientes con óxido nítrico, por lo que le decía antes, porque el Ilopros le puede aumentar el volumen minuto por efecto sistémico y que en realidad no sean verdaderos respondedores. Yo por lo menos estoy saliendo a los magones igual, pero o sea que el tema sería que con el óxido nítrico uno tiene mejor perspectiva de lo que va a pasar en el tiempo, aunque las respuestas sean iguales a óxido nítrico y otros. Eso ya es más fino que lo que estamos teniendo hace un ratito. No, claro, lo que decía Nacho recién es que una cosa es cuánta cantidad de respondedores hubo con A y con B, y después si fueron los mismos respondedores de A, que también fueron los mismos respondedores. Puede ser que la concordancia no sea buena. O sea, quizás el número de respondedores fueron los mismos para las dos técnicas, pero no fueron los mismos pacientes. Porque con uno igual también puede ser eso. Pero eso es lo que yo preguntaba, si la concordancia es mala, entonces tenemos un problema. Porque entonces uno va a decir que sí y el otro va a decir que no. No, te estamos avanzando, porque ahora surgió otra cosa. Claro, no, lo que vale acá no es si responde o no responde, es la capacidad de predecir la respuesta con los bloqueantes cálcicos. Es otra historia. Estamos, hoy es viernes, después podemos seguir discutiendo todos los fines de semana con este tema, pero bueno, por ahora. Tienen mejor sobrevida que los no. Está perfecto, mi evolución está clarito. Está bien, está perfecto, ok. Bueno, a ver, Mariano, ¿vas a regresar a lo que ya te digo? Como primero, Perdón, que decían No, le estoy preguntando. Las guías dicen que la opción para alguna vasoreactiva, la primera opción es el óxido nítrico. Absolutamente. Lógico, es el mayor vasodilatador pulmonar que se conoce. Es la única droga que es indicación que hace uno de las guías. ¿Droga para qué? ¿Para hacer un test diagnóstico? Diagnóstico. Perfecto. ¿Por qué, en teoría, no por el grado de respuesta, sino porque predice mejor si va a andar bien, mejor con eso? Dale. Pregunto como no sé, Nacho. ¿Cuál es la porcentaje, si se sabe, la posibilidad de que un paciente respondedor a bloqueante cálcico documentado, que puede tener positivo, que le dieron bloqueante cálcico y que mejoró, deje de ser respondedor al bloqueante? Alto. Ya esa es la tercera, la fase 3, ¿no? Estamos primero con la correlación óxido-nítrico y los pros, después con la predicción de la respuesta, y después con la predicción del sostenimiento de la respuesta. No, bueno,
Si ustedes me preguntan a mí, yo digo decir que dónde está esta paciente, ¿sí? Yo me atrevo y temo que esta paciente pierda su respuesta en el tiempo. Pero antes de entrar en esa variante, Nacho, ¿qué tiene esta señora? Hipertensión pulmonar. No, eso sí. Pero más allá de eso, ¿cuál es el grupo de hipertensión pulmonar? ¿En qué grupo lo pondríamos? Definitivamente en el grupo 1, probablemente tengo una sospecha en el grupo 1'. El grupo 1' es el grupo de veno-oclusivas y mangiomatosis. ¿Tiene una tomografía de veno-oclusiva? No. Tiene una tomografía que le pedimos que la vea y se revea. Todos coinciden en que no tiene una tomografía normal. Tiene una tomografía de donde están los defectos transfusivos, están esas imágenes nodulizares, vidrios derilados contravacinales, que no son típicas de veno-oclusiva, pero que la vio Vanessa Licaro ayer, de que Vanessa Licaro se va a venir una hora más tarde del hospital porque todo lo que estuvimos viendo en la tomografía, le dice que no de veno-oclusiva, pero sí de mangiomatosis. La realidad es que la mangiomatosis es una patología que tiene una prevalencia altísima, de 0,5% por millón de habitantes. Entonces, no hay mucha experiencia en que ver mangiomatosis. Le mandamos las imágenes a España el 12 de octubre para ver qué les parece a ellos, todavía nos contestaron, que tienen publicados varios casos. ¿Y qué es lo que a mí me parece? Que esta chica progresó, llama la atención que progresó muy rápido. Me parece que esta chica, por el hecho del puerperio y del embarazo que gatilló una enfermedad, el puerperio con el aumento del retorno venoso, la reabsorción de líquido, la sacada del bebé que le construye la vena cava, y todo eso se puso rápidamente sintomática, y que creo, una posibilidad es, no lo sé, que si esta chica no hubiese pasado por todo esto, hubiera aparecido toda esta sintomatología en diciembre, en enero, en febrero, dentro de unos meses. Esto lleva a la siguiente pregunta. Nosotros la agarramos como en una etapa precoz. De hecho, ella no consulta, ella va al pediatra del hijo, le dice que le falta el aire, y como el pediatra le dice que le falta el aire, la manda el pediatra a la guardia. No es que ella consulta porque le pasa algo. Nacho, digo una pregunta. Pero vos pensás que ella tenía el mismo grado de hipertensión pulmonar ahora que hace 6 meses, y que las condiciones hemodinámicas agravaron la situación, o que la resistencia pulmonar cambió en los últimos años. Ella tiene una tomografía de hace poco menos de 2 años, tiene una placa de tórax de hace poco menos de 2 años, normal, donde no tiene un arco medio de la pulmonar salida. Pero la hipertensión pulmonar, ahora se evoluciona bastante rápido. Pero eso, hace 1 año y medio tiene una placa normal. La chica antes de embarazarse, hacía una vida normal. Yo creo que el embarazo le gatilló el inicio de una enfermedad que se puso de manifiesto, más clínicamente manifiesto en el puerperio, y que si lo hubiésemos dejado hubiese evolucionado y hubiese aparecido más tardíamente. Y que tal vez, yo le decía ahora a Weinstein, yo le quiero hacer una tomografía sin contraste, de alta sensibilidad, dentro de 1 mes, para ver si con el tratamiento y con un poco más de evolución aparecen otros signos tomográficos. Sí, se tendrá que hacer sobre ese tipo. Voy a hacer unos comentarios de la página. Yo también, pues lo había dicho, pienso que ella tenía hipertensión pulmonar. ¿De cuánto tiempo? No es de hace 2 años, pero tenía, nosotros han hecho una radiografía de tórax, donde fue justo periparto, ¿no? Antes del parto, que ya tenía el arco de la pulmonar convexa. Bien, se ve muy claro, así que creo que esto ya viene un tiempo atrás. ¿Qué cosa aprendimos? Si haya cambiado el electro, no significa que se le pone pulmón. Cualquier causa que aumenta más la presión pulmonar puede modificar el electro. Primera cuestión. Que tenga imágenes sospechosas de embolia, ya hemos visto que se puede ver en la hipertensión pulmonar sin necesidad de embolia. Que tenga una embolia líquido amniótico no reúne los criterios que se escriben para la embolia líquido amniótico, sobre todo
hablamos de la temporalidad, porque aparece periparto, o ya tenía una radiografía que tenía ese problema, periparto o posparto inmediato dentro de los 30 meses, y con coagulopatía intravascular diseminada que no tiene tampoco la paciente. Después, la biografía que buscamos, de acuerdo a lo que vimos, habla un poco manchada. Es lo que hay. Ahí se ve la pulmonar que está bien. Esta placa de cuándo se usa. Esta es de antes del final del embarazo. ¿Y por qué le sacaron una placa a un embarazo? Para que la cesárea. Ah, no. Entonces, no, esto se sacaron ahora. Fue cuando. Pero posparto inmediato. O cesárea inmediata. O cesárea inmediata. ¿Por qué le hicieron cesárea? En una cesárea previa. Ok, ginecológico. No, era para saber. No, uno está buscando ¿había algún indicio de que había algún indicio? Sí. Yo busqué la bibliografía, digamos, el hecho de. Hay un registro de hipertensión pulmonar y embarazo. Pero en realidad hay un porcentaje de pacientes que se descubre durante que tenían conocida la hipertensión pulmonar y que se embarazan. Casi todos son cardiopatías que son de clase 2, tenemos cardiopatías, cardiopatías. Y hay un porcentaje que no es despreciable de pacientes que tienen hipertensión tipo 1, que son las que se descubren en el embarazo, porque no se sabía antes, porque no es dentro del frecuente de la patología, es más probable que la hipertensión de este tipo no se descubra hasta que aparece la situación hemodinámica del embarazo, todas las circunstancias que hay. Me parece que, no puedo hablar de la opción y todo eso, pero me parece que la señora tendría algún grado, quizás no despreciable, de hipertensión pulmonar y que se agravó durante el embarazo y en el periparto. Norberto. La razón por la cual se proscribe el embarazo en las pacientes que tienen hipertensión pulmonar importante es porque el embarazo es fisiológicamente en estado hiperdinámico y el pulmón no puede manejar, la vasculatura pulmonar no puede manejar ese flujo. Sin embargo, pues, si bien en la medida que avanza el embarazo el hiperflujo aumenta, y por lo tanto la probabilidad de que tenga síntomas incrementa la hipertensión pulmonar, el momento más vulnerable no es exactamente ni el embarazo ni el parto, sino el puerperio inmediato. Pero puerperio inmediato son las primeras 24 o 48 horas, porque fisiológicamente se produce una recaptación de líquido del espacio extravascular e intraocular por deprivación hormonal, y entonces aumenta el volumen minuto, no el volumen minuto, sino que aumenta la volemia en una forma muy importante, y esa volemia no es posible manejarla por el ventrículo derecho porque no puede pasar por el pulmón. La hipótesis de Ignacio, que es atractiva, a mí también parece, yo vi la tomografía computada, pero viene el teléfono, primero no entiendo el tema, segundo que le veo una dimensión, un tamaño que no me permite sacar conclusiones ninguna, pero no es la respuesta lógica que ocurra a los 12 días. Esto ocurre dentro de las 48 horas del puerperio, cuando hay situaciones de esta naturaleza. Por eso me parece que, si bien el diagnóstico es atractivo, tiene el talón de Aquiles temporal. No se da en los tiempos en que se manifiesta en forma violenta hipertensión pulmonar, porque a los 12 días sigue habiendo hipervolemia, pero comparado con el puerperio inmediato, es del 10%. O sea que... Bueno, a mí me parece que eso es débil. Para poner en juego que tiene hipertensión pulmonar débil. Segundo tema. Bueno, está porque es débil, porque me pide una opinión, pero que tiene hipertensión pulmonar. No tiene una embolia de pulmón. No tiene hipertensión pulmonar y etiología. No tiene una patología congénita, tiene hipertensión pulmonar y... Supongamos que nosotros hubiéramos tenido una paciente con una estenosis mitral importante y que viene a la consulta. Entonces, mira, está descompensada, tiene bien adentro, uno le hace el eco y dice, usted no tiene estenosis mitral. Sí, pero no sabía nada que tenía una estenosis mitral. Y la demanda, mira, discursó un embarazo bastante bien, no tenía ningún tipo de problema, hacía una actividad, cierta actividad física y ahora apareció toda esta historia.
a nosotros nos hubiera confundido la situación, no. Hubiéramos dicho, no, mira, escuchá, tenemos la tenancia mitral era importante, se lo puede bancar, y en un momento dado, en el pre y posparto, y en la fase posterior podía haber gatillado, y no se nos hubiera, no hubiera generado ninguna duda en nosotros. ¿Por qué apareció esto por la franquicia de una cuestión confusional? Tiene la embolia de pulmón. Entonces, tiene hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar admite otra interpretación. Sí, va a ser embolia de pulmón, pero en realidad el cuadro clínico para mí es el mismo de una estenosis mitral, ¿verdad? Severa, que se desemboca, que hace su expresión clínica en este momento del embarazo. O sea, que yo creo que estamos dando tantas vueltas, lo cual es correcto, no en cuanto a ahora que ya estamos concluyendo que tiene hipertensión pulmonar, sino en el hecho de por qué de entrada generó cierta confusión. Cosa que ahora me parece que el camino se está allanando. Me parece otra cosa, que la hipertensión pulmonar es una enfermedad muy rara. Entonces, cuando yo veo a un paciente que me consulta, y me dice, che, tengo un paciente con hipertensión pulmonar, ¿qué es lo primero que yo pienso? ¿Tiene hipertensión pulmonar? Bueno, ¿qué es la otra cosa que tiene que está pasando hoy? Pero las mujeres de 30 años con un poco no están... Sí, pero igual es raro. No, por supuesto, vale lo que necesita. Yo cuando veo un paciente que la última pregunta, Nacho, ¿por qué no tienen hipertensión pulmonar primaria? Otra cosa, ¿por qué tenemos que buscar la enfermedad de los otra cosa, ¿cuándo se mueren los pacientes de embarazo que tienen embarazo de hipertensión pulmonar? Entre el séptimo y el décimo día de parto. O sea, en lo que coincide con el momento en que la mujer se vuelve sintomática. Entonces, ¿por qué? A ver, nosotros no hablamos de hipertensión pulmonar primaria. No se habla más de hipertensión pulmonar primaria. Se habla de hipertensión pulmonar grupo 1, donde hay toda una serie de... Deciden las etiologías del grupo 1. Idiopática. Bueno, entonces, ¿por qué no tiene hipertensión pulmonar idiopática? Porque, bien, espere. ¿Cuál es el concepto? Idiopática es cuando nosotros estudiamos y no tenemos ninguna causa, no tenemos ninguna causa. A medida que se avanza en el concepto de hipertensión se va achicando ese grupo. Entonces, cuando uno agarra y mira y dice, ¿cuál es el porcentaje de pacientes con la venoclusiva rarísima? La venoclusiva muy rara, rarísima. Pero cuando usted agarra series de autopsia con pacientes que se murieron por hipertensión pulmonar y ve, le hace la anatomía patológica del pulmón, ¿cuántos tienen de venoclusiva? 10%. ¿Por qué? ¿Y por qué es raro? Porque no se puede diagnosticar. De hecho, la tenemos que sospechar. La sospechamos ante el comportamiento clínico. Entonces, el otro 90% no se hace diagnóstico. El otro diagnóstico tiene otros diagnósticos. Bueno, la que se considera la que es... O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que viven los franceses que ahora hacen parejas genéticos a todas las veces? Que el 40% de los genes del idiopático es familiar porque tiene mutaciones. La mitad de esas mutaciones son mutaciones recesivos, que son mutaciones, porque hay dos tipos, cada vez aparecen más genes que mutantes, se encuentran en la hipertensión pulmonar. Pero el más típico es el BCR1. Pero después hay otros, el LK2, que empezó a aparecer que el 20% son LK2, y ahora aparecen un montón de otros genes nuevos que en menor medida, pero que se asocian. Entonces, ¿qué es lo que se vio de esos genes? Que la mitad son mutaciones de novo, donde no son familiares porque mutó en ese paciente y no son familiares de novo. Entonces, antes, ¿a quién llamamos nosotros familiar? Al que conocemos el familiar, al padre que se dio hipertensión pulmonar. Pero ¿por qué no hacemos test genético? En el registro francés, cada vez hay menos idiopáticas y más familiares. ¿Por qué estamos con esto? ¿Cómo estamos aprendiendo hipertensión pulmonar? Entonces, lo que antes decíamos que era una hipertensión pulmonar idiopática, ahora decimos, mira, la verdad, tiene una base genética que puede no ser congénita, que puede ser una mutación o que puede ser una mutación heredada. Exactamente. Lo mismo que la neuropatía hipertrófica. Cierto, que es idiopática, pero en realidad, bueno, ahora es lo mismo. Porque la implicancia no es que la patología sí, habrá alguna, no sé, que tendrá sí y no. Tienen, por dos cosas, tienen un pronóstico distinto, cuando tienen una mutación empeoran, y las mutaciones, cuando en una familia, las mutaciones lo que se ve, suelen saltar una generación a veces, tener penetrancia, generación de por medio, y si esta chica tiene una hija y tiene sus hijos,
lo que se va a ver es que sus hijos van a desarrollar la hipertensión pulmonar a edades más jóvenes. En las familias, un sentimiento más profundo es que tiene una hipertensión pulmonar grupo 1 por una enfermedad veno-oclusiva o por todo el resto que no es enfermedad veno-oclusiva. Y por el 90% le tengo que decir por todo el resto. Con lo cual quedaríamos con una hipertensión pulmonar idiopática, probablemente si hiciera un estudio genético, es un grupo 1. Pero la verdad es que tengo la guardia en alto de pensar que pueden no tener el hecho de que haya aparecido y evolucionado tan rápido. Otro concepto importante en hipertensión pulmonar. Hay dos grupos de pacientes. Esto es un concepto importante. Pacientes prevalentes y pacientes incidentes. Ella claramente es un paciente incidente, reciente diagnóstico. ¿Y qué pasa con los pacientes prevalentes? Hay un centro de sobrevida. ¿Y qué quiere decir? Cuando yo diagnostico... ¿Qué significa paciente prevalente? Paciente prevalente es el que se diagnostica hoy. Se considera el diagnóstico. El incidente es el que se diagnostica hoy. El prevalente es el paciente que hace 3 años viene con hipertensión arterial pulmonar. Entonces, en los registros, bueno, pero eso sería hipertensión pulmonar de reciente diagnóstico y uno en seguimiento. Y claro, en los registros, como se mira, tiene una evolución distinta, porque el tipo que viene hace 3 años con hipertensión pulmonar y tiene un nivel de riesgo, probablemente ese nivel de riesgo se mantenga a lo largo del tiempo. El tipo que se diagnostica hoy, yo no sé cuál es el genio de esa enfermedad y de cómo va a evolucionar. Una preguntita que es prevalente con los diagnosticados. Sí, pero prevalente que se murieron. O le preguntamos a Mariano, ¿cómo vincularlo? Total, tenemos 5 minutos con otra cosa, nos vamos o nos queremos a tratar, pero más allá de eso, así como la neuropatía hipertrófica, podrían ser mutaciones, que pueden ser mutaciones espontáneas, o podrían ser una mutación genética o alguien que lo hereda. Lo mismo pasa con la amiloidosis por transgenetina, que puede ser simplemente silvestre, o puede ser una cosa general, evidencia. Esto sería lo mismo. ¿Cuál es tu punto de vista? Tratando de englobar todo. No, sí, yo comparto. Lo que, no sé si vamos al comentario de Nacho. Yo lo que entiendo, lo que él está diciendo, y yo comparto totalmente, nosotros no sabemos cómo va a estar evolucionando esta enfermedad. Que de hecho empezó mal, porque empezó evolucionando de manera rápida. Estamos volviendo al caso, de la gente, estamos volviendo al caso. Sí, está bien. Claro, por el comentario de él. Si vos me preguntás cómo va a evolucionar, no sabemos, pero empezó mal, empezó rápido, me parece. Cambió el efecto en pocos días, y si no tiene un test, que decir que si cambió el efecto en pocos días, porque rápidamente... Sí, no creo que va a evolucionar el video. Por eso, primer tema. Ahora, respecto a lo que vos decís, sí, yo comparto. Hay enfermedades claramente genéticas y hay otras que son mutaciones aisladas de una persona o tienen una línea con distinta penetrancia y con distintos tipos de expresiones cada uno. El fenotipo de cada uno va a variar independientemente del fenotipo. Yo no sé, estamos haciendo grandes diferencias. Yo no sé si habrá un fenotipo a través de cuál es el gen de ese fenotipo. En esta chica pareciera tener un fenotipo agresivo. A ver, ¿por qué lo digo? Porque tiene un arco pulmonar que cambió en poco tiempo, porque tiene un electrocardiograma que cambió en poco tiempo, porque la chica decía que estaba bajo otra vez porque tiene una sintomática. Y si eso no es por un episodio agudo de una embolia de pulmón, es porque su vasculatura pulmonar cambió dramáticamente. Entonces pareciera ser un fenotipo agresivo. Un minutito, está Nacho Bruno y después no Alberto Lucas. La chica se me preguntó, y digo, ¿cuándo vamos a saber nosotros esto en la reevaluación de los 3 meses? La reevaluación del riesgo de infección. Yo se lo expliqué a todos. A nosotros nos acaba de morder un perro. Y le digo, a este perro nos muerde porque le pisamos la cola y es la respuesta esperada del perro y que Chicho no es malo, o es un perro que es un loco que no le hicimos nada y nos vino a morder. O sea, yo no puedo saber si el embarazo y el puerperio le pisó la cola al bichito. ¿Cuál es lo que vos pensás en tu intimidad profunda? No me gusta que se pudo egresado tan rápido. Okay. Tengo alguna esperanza de que con los bloqueantes... Más una esperanza que un dato racional. Pero no bajo la guardia y la quiero tener cerca porque puede ser que los bloqueantes cálcicos no respondan bien o tengan algún efecto adverso, o ella no esté bien y tengamos que poner en lista de pacientes. Roberto, ¿vos querés contar algo? Un minuto, esperar más que no. Tiene muchas cosas a favor y cosas en contra. Lo que tiene a favor es la velocidad, la forma rapidísima de manifestación, lo cual hace pensar que
estamos frente a una modalidad agresiva. Pero tiene por el otro lado una modalidad de respuesta vasoactiva que nos permite sospechar de que va a tener un poco de evolución de los pacientes vasoreactivos que son de mejor evolución. Ahora, ¿cuál va a pesar más en el taquicardia? La verdad, no. O sea que en el cajón de las etiologías, uno de los pacientes decía, idiopático cada vez va a haber más, va a haber menos. Sí, pero, Lo que sea, pero va a haber menos. Probablemente va a haber más, perdón, y va a haber más cosas genéticas, pero también eso va a haber un camino complicado, es un camino tortuoso de la genética también. Es muy complicado, ¿no? Me parece a mí que va a ser. Algunas cosas son muy duras, pero mucho es todavía más normal, ¿no? Arturo, la terminología idiopática no hace más que demostrar la ignorancia médica frente a las cosas que no conocemos. Muchas cosas fueron idiopáticas y fueron dejando de ser a medida que se avanzó en el conocimiento. ¿Okay? Esto quizás dentro de 10 años deje de llamarse grupo 1 idiopático, no exista más. Existan las infecciones pulmonares con nombre y apellido genéticamente determinadas. Lo que pasa es que por lo menos no disponemos de recursos. ¿Nos vamos media hora más? ¿2 horas? ¿1 hora y media o no vamos? Tratamiento y seguimiento. Perdón. Tratamiento y seguimiento. Como es respondedora, bloqueantes cálcicos y felipina, estamos articulándole la dosis. En el principio ir con precaución para que no se hipotense, pero lo está tolerando bien. Y el seguimiento, yo creo que la semana que viene se está bien darle el alta. Y lo que está ahí, nosotros seguimos a los pacientes un poco más de cerca de lo que está escrito, pero en Europa esta paciente se iría a su casa y a los 3 meses se reevaluaría, y que la reevaluación puede ser invasiva o no invasiva. Probablemente, como es responder a bloqueantes cálcicos, en este caso, por más que antes bien, a mí me gustaría tener un catéter invasivo y saber de vuelta con test de vasoreactividad para ver si hay vasoreactividad residual o no. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar a estar muy bien clínicamente, pero yo me encuentro que tiene 28 de media hora. Le doy óxido nítrico y me baja a 22 de media. ¿Qué me dice esto? Le tengo que dar más bloqueantes cálcicos, porque todavía tengo un espacio para mejorar. O sea, tiene vasoreactividad residual. Entonces hay que llegar a la near normalization, o sea, la presión de cálcico sea lo más normal posible y que no tenga vasoreactividad residual. ¿Cuánto va a estar en dosis de cosas? Mifedipina, y queríamos empezar con 10 miligramos cada 8, pero el hospital tiene 30 de liberación prolongada, así que 30 de liberación prolongada. Yo creo que el cateterismo electrocal es mandatorio. A mí me parece que es mandatorio porque vamos a eso no conocemos. Esto no es una evolución, no es un paciente nuevo, y yo no me conformaría con menos con un cateterismo derecho. Es una pregunta indiscreta. ¿Por qué no se puede hacer el seguimiento, luego de tener un diagnóstico firme, el seguimiento de la respuesta terapéutica por el eco? Hay bastante coincidente. Lo digo exactamente. Obvio, no pedir no. Porque, a ver, el eco me va a dar, el eco sirve mucho. Y hay una herramienta que el eco sirve mucho y cada vez tenemos más herramientas que nos hablan del pronóstico del eco. De hecho, sobre eso versó el primer simposio de hace 3 jueves de hipertensión pulmonar, del valor del eco y el valor de la resonancia. La resonancia está surgiendo como un elemento de nuestra identificación de riesgo de hipertensión pulmonar fuertísimo. De hecho, es el nuevo punto final de 65 trials. Uno entra a clinicaltrials.org, hay 65 trials con curso de hipertensión pulmonar, que su punto final es por resonancia, sobre remodelado ventricular. O sea que es una herramienta poderosísima. ¿Cuál es el problema solamente con eso? Que todo lo que está estandarizado, todo lo que está evaluado, tiene que ver con parámetros clínicos y parámetros hemodinámicos. Y esos parámetros hemodinámicos tienen que ver básicamente no con la presión pulmonar, sino con el volumen minuto y la resistencia vascular y la saturación venosa mixta. Entonces, a mí me puede caer el volumen, la presión pulmonar en el eco, porque el paciente está chocado con un índice cardíaco de 1,4 porque me claudicó el ventrículo derecho y no me levanta más presión pulmonar. Bueno, a ver, Mariano, y el otro, sí, está bien, lo que está diciendo él es mejor la resistencia que la presión sistólica. Pero mi pregunta es la siguiente. Es un enfermo que anda caminando por la calle sin ningún otro parámetro del deterioro de la perfusión. ¿No alcanza el eco? Nosotros podemos dar muchísima información, yo diría por las imágenes, como dijo Nacho, que desde
función ventricular por parámetros no invasivos, la morfología de la cavidad y una estimación bastante buena de lo que es la hemodinámica sin saturación venosa. ¿Qué quiere decir esto? Una estimación bastante buena de las presiones pulmonares, el volumen de minuto y una inferencia de la resistencia, con imágenes no invasivas. Pero el índice de error de esas determinaciones entra dentro de un rango que creo yo no es aceptable para el seguimiento. ¿Qué quiere decir? Si bien tenemos una buena correlación, y yo le puedo decir a ver qué volumen de minuto yo le calculo, y qué presión pulmonar, y consecuentemente qué resistencia pulmonar, el rango de error, que está alrededor del 20% más o menos para arriba y para abajo, no es aceptable para el seguimiento de un paciente de esa característica. Sí, lo que podríamos hacer, y creo eso sí, es decir, ¿para dónde está orientado? Decirle, mirá, para mí el ventrículo derecho está mejor, más chico, mejor contractilidad, la presión cada vez más baja y me parece que el volumen aumentó. Eso nosotros generalmente lo hacemos. Pero la sintonía fina que requiere esto, de decir de si las resistencias están en 5 unidades de gusto, en 3, ahí tenemos mucho error. Bueno, listo.